Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de Historia del Perú. Corresponde el tema número 4. El tema anterior justamente fue pues el gobierno de Nicolás de Piérola. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la República Aristocrática. De cierta manera, Piérola representa el tránsito del segundo militarismo hacia la República Aristocrática. ¿Qué tenemos en esta parte? Pues el historiador Jorge Basadre define este periodo de 1899 a 1919 como la República Aristocrática. Esta denominación describe una sociedad gobernada por las clases altas que combinaba la violencia y el consenso, pero con la exclusión del resto de la población. Así, durante este periodo, el gobierno estará en manos de una élite perteneciente a las familias más adineradas en las zonas costeñas del país, que tenían como base de su poder económico la propiedad de haciendas vinculadas mayormente con la producción de caña de azúcar. ¿Qué significa esto? Pues fue un periodo dominado en su totalidad por el partido civil. Los gobernantes eran expertos en el manejo económico, sin embargo, miraban con rechazo a las costumbres andinas o amazónicas, ¿no? Por ello, la cultura andina fue despreciada por los altos círculos limeños en el momento en que se fomentaba las artes y la cultura, pero llegadas de Francia o Inglaterra. Tenemos el aspecto social de esta república aristocrática, pues lógicamente, ¿no?, a la oligarquía, ¿no?, o la aristocracia peruana, que era pues la clase alta, ¿no?, que formaron un círculo cerrado que se repartían los altos cargos públicos. Así monopolizaron el Estado para su propio beneficio. Eran los dueños de las grandes haciendas y empresas del Perú y se encontraban unidas a través del partido civil. No dista bastante de lo que hoy sucede, ¿no? Pues también tenemos a la clase media, que estaba compuesto por los liberales, los profesionales liberales y los miembros de la burocracia. Su débil situación laboral lo llevaría a participar junto a los sectores populares, planteando demandas para mejorar sus condiciones de trabajo. Y por último tenemos a los sectores populares, que estaba conformada por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, vendedores callejeros, obreros de todo tipo. La mayoría de obreros vivían en las zonas urbanas, sobre todo en Lima. Pero el proceso de industrialización también permitió la formación de un grupo compuesto por los obreros de fábrica. Acá surge el proletariado. Bueno, en el aspecto económico tenemos la agroexportación, que es lo que más sobresalió pues en esta república aristocrática. El auge de la agricultura se dio principalmente en la costa, ojo con ello, con la producción de caña de azúcar y el algodón, ¿ya? Normalmente pues acá se habla de los varones del azúcar, ¿no? Sin embargo, en cambio en la sierra no tenía el mismo impulso, ¿no?, la agricultura. En la sierra mayormente pues se mantuvo el poder de los hacendados y de los gamonales, ya que ellos eran los aliados de los gobernantes de la república aristocrática. Y en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX se produce el llamado boom del caucho en la Amazonía peruana. También tenemos en el aspecto económico la minería, pues se dedicarán a la extracción de varios metales, ¿no? En este caso, pues especialmente el cobre, donde la zona que más se desarrolló fue la Sierra Central, en caso La Oroya principalmente, ¿no?, donde el Cerro de Pasco Mining Corporation inició la explotación a gran escala del cobre. Esto era una inversión estadounidense, ¿eh? También obtenían la mano de obra mediante el sistema de enganche. Ojo con esto, pues de cierta manera el enganche era un mecanismo por la cual de muchos campesinos se convirtieron en obreros, ¿no? Pues podemos decir que el enganche era una especie de, oye, te presto 20 soles, pero,
tú tienes que estar cuando yo te solicite, algo así, ¿no? Entonces el enganche de cierta manera era eso, no era un enganche, pues, ¿no? Les daban a los campesinos, le daban dinero, le daban especies, le daban entre otras cosas, ¿no? Con la condición de que trabajen en las minas, ¿no? De cierta manera, esto ya no les hacía campesinos, pues no, ya no se dedicaban al campo, sino se dedicaban a la minería. También tenemos la industria incipiente, pues se produjo la aparición de sociedades financieras y de seguros, con la cual se establecieron las bases para iniciar el proceso de industrialización en el país, ¿no? El Estado los apoyó con la creación del Ministerio de Fomento, la Sociedad de Industrias, entre otras instituciones, ¿no? Pero sin embargo sería pues el rubro textil donde se expresaría un mayor dinamismo debido a la abundancia y buena calidad del algodón tanguis, que abarató los costos de producción. En el aspecto político tenemos el control y administración del Estado se realizaba desde la capital, ¿no? En las regiones eran los hacendados y los gamonales, que eran jefes regionales de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante que protegía el sistema político y así pues permitía respaldar su desarrollo económico. Acá tenemos la lista de los presidentes de esta república aristocrática, sin embargo hoy solamente vamos a hablar hasta José Pardo y Barrera, ¿ya? Eduardo López de Romaña, que es el primer presidente aristocrático, es de tendencia independiente. Manuel Candamo, que pertenece al Partido Civil. José Pardo y Barrera, que pertenece al Partido Civil. Augusto B. Leguía, que pertenece al Partido Civil. Guillermo Billinghus, que es independiente, sin embargo es derrocado por un golpe de estado cívico-militar por Óscar R. Benavides, que era un militar, y termina nuevamente el gobierno pues José Pardo y Barrera con el Partido Civil. José Pardo y Barrera no es otro personaje que pues el hijo de Manuel Pardo, ¿no? A pesar de la situación de la estabilidad política y económica, se prestó poca atención a las reivindicaciones sociales del proletariado y empleados, así como tampoco a dar la solución de problemas que afectaban a los campesinos, ¿no? Ahora vamos a entrar a los presidentes. El Perú entre 1899 a 1908. Entramos con el señor Eduardo López de Romaña, que entra pues el primer presidente de la República Aristocrática hasta el año 1903. El 8 de septiembre de 1899 asume la presidencia, ¿no?, López de Romaña, quien había sido elegido por los civilistas con el apoyo de los demócratas, es decir, de la coalición nacional, ¿no?, que se había conformado pues desde el gobierno de Cáceres, ¿no?, contra Cáceres. Bueno, las obras de López de Romaña tenemos que en 1899 estableció un contrato con una nueva compañía y así surge la Sociedad Nacional de Recaudación de Impuestos. También crea la Compañía Salinera del Perú para administrar el estanco de la sal. También con el propósito de preparar buenos ingenieros agrónomos para mejor desarrollo de las haciendas, trajeron a expertos belgas y fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. En 1901 promulga el Código de Minería, de que con esta ley pues exoneraba las fuertes cargas fiscales a los capitales extranjeros. En 1902 promulga el Código de las Aguas, y también en 1901 crea las juntas de vías fluviales que impulsaría la colonización de la selva, donde destaca el coronel Pedro Portillo, ¿no? Exploró las montañas del departamento de Loreto que fueron objeto de publicación, como si la selva pues no fuese un espacio inexplorado, que en realidad pues la selva era bastante desconocido para estos señores, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la gran oligarquía peruana, ¿no? También la minería alcanzó notable impulso con el desarrollo de la región de Cerro de Pasco, ¿no?, donde normalmente pues llegan los capitalistas norteamericanos. El 23 de septiembre de 1902 se firmó el Tratado Masvinazón entre Bolivia y Perú para desmarcar las fronteras, ¿no? Y con Chile se vivió una situación tensa pues debido a la violenta campaña de chilenización, ¿no?, contra la población peruana de Tacna y Arica. Por otra parte tenemos a Manuel Candamo, quien gana pues en su campaña electoral en 1903, unido con el Partido Civil y Constitucional, ¿no? Dentro de su primer gabinete ministerial aparecen los nombres de José Pardo Barrera en Relaciones Exteriores y Augusto B. Leguía en Hacienda, ¿no?, que posteriormente serían presidentes.
Acá tenemos la huelga del gremio de jornaleros del Callao para solicitar un aumento jornal diario y la labor de 8 horas útiles de trabajo. Sin embargo, no se les concede. La ley de ferrocarriles para la construcción de líneas férreas y se inaugura el primer ferrocarril eléctrico transurbano en Lima, Balnearios de Chorrillos, ¿no? Ahí tenemos la imagen de la huelga de jornaleros del Callao. Tenemos el gobierno de José Pardo y Barrera, que data de 1904 a 1908, su primer gobierno. La Unión de Civilistas y Constitucionalistas apoyó la candidatura de José Pardo y Barrera, hijo del fundador del civilismo, ¿recuerdan? De Manuel Pardo, ¿no? Entonces tenemos en el aspecto educativo y cultural, él declaró la educación primaria gratuita y obligatoria y que era pues administrada por el gobierno central. Funda la Escuela Normal de Varones, la formación de maestros, Escuela Normal de Mujeres, la Escuela de Arte Oficios y permite el ingreso femenino a las universidades. De cierta manera, José Pardo y Barrera tuvo gran impulso a nivel educativo. Fue uno de los que más impulsó la educación pues, del Perú, ¿no? La defensa nacional, se renovó el contrato de la misión militar francesa, ¿recuerdan? ¿No? Que llegó y creó el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares, ¿no? El CAEN, ¿no? Prolonga también la capacitación de técnica de la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela Superior de Guerra y Estado Mayor, adquirió los cruceros Grau y Bolognesi. También en el aspecto urbano, pues, inaugura el monumento a Francisco Bolognesi y construye la transvía Lima-Callao. Se inaugura la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. En el aspecto laboral, surge la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú. Este es un hecho muy importante, ¿no? Para el movimiento obrero, ¿no? Porque posteriormente lograrían ciertos derechos como el trabajo a las 8 horas, ¿no? También, pues, Manuel González Prada inicia su discurso anarcosindicalista en su libro Horas de Lucha, publicado en 1905. Y en el aspecto interno tenemos un incidente entre caucheros brasileños y peruanos cerca de los ríos de Challenger y Amahuenza en 1904. Esto se daba por la cuestión del boom del caucho, ¿no? Chile también continúa un proceso de chilenización contra la población de Arica y Tacna, que se mostraban rebeldes a pertenecer al lado chileno. Sin embargo, se dio Arica y Tacna sí retornó al Perú, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, eso es toda la sesión por hoy. En la siguiente clase vamos a continuar hablando sobre la República Aristocrática. Es un tema bastante importante y necesario de conocimiento. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.